Muy buenos días para todos y para todas. La verdad que es un honor para mí contar con la invitación de Reflejar, a la doctora Claudia Misaguá, mi agradecimiento, y a todo el equipo de Reflejar, a todos los integrantes de la comisión directiva de Reflejar, por esta posibilidad de compartir con ustedes algunos minutos acerca de esta temática tan importante para nuestros días, que tiene que ver con la protección del ambiente. En particular, dentro de este curso, se me ha asignado un tema que tiene una gran importancia, una gran trascendencia y sobre todo una gran actualidad, que es el impacto del Acuerdo de Escazú en el procedimiento ambiental. El Acuerdo de Escazú en Costa Rica es un acuerdo muy importante, un hito fundamental en el derecho ambiental, que ha sido aprobado ya por ley nacional, la ley 27.566, y se lo conoce como el acuerdo del triple acceso: el acceso a la información pública en materia ambiental, el acceso a la participación pública en temas de decisiones, en el abordaje, en las decisiones ambientales, y el acceso a la justicia ambiental. La importancia del Acuerdo de Escazú entiendo yo que puede sustentarse en diversos aspectos, pero desde la perspectiva que nos interesa a nosotros hay un aspecto que es fundamental, que es que el Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos de cumplimiento de protección ambiental en relación a este triple acceso. Estos estándares jurídicos mínimos, que establecen un verdadero piso jurídico mínimo, son obligatorios para los Estados partes, y esto implica que ese piso jurídico mínimo no puede perforarse hacia abajo, sí puede optimizarse y mejorarse desde el punto de vista de lograr mejores condiciones, y mejores garantías, ya sea legislativas o a través de nuevos acuerdos. De hecho, el artículo 4.7 del acuerdo de Escazú establece claramente que nada de lo dispuesto en el presente acuerdo limitará o derogará derechos y garantías más favorables establecidos o que pudieran establecer los Estados partes, ya sea en su legislación o a través de acuerdos y tratados con otros Estados. Lo importante de estos estándares jurídicos mínimos, que no surgen de una mera elucubración académica o de una mera elucubración doctrinaria abstracta, sino que son el resultado concreto de la evolución de diversas instituciones en el ámbito del derecho ambiental latinoamericano. Esta recopilación realizada sistemáticamente por Escazú es muy importante, pues la une a la evolución del derecho ambiental en la región, y de un modo u otro también la transforma en una polea de transmisión, una herramienta de tracción para la evolución del derecho ambiental en toda la región. Esto es lo verdaderamente importante, entiendo, quizás lo más importante del Acuerdo de Escazú, pues estos estándares jurídicos no son meras construcciones abstractas, sino son una recopilación sistemática de toda la evolución del derecho ambiental en la región. Y como nuestro tema tiene que ver con el acceso a la justicia, vamos a enfocarnos en uno de esos triples accesos que recién les mencionábamos, que es el acceso a la justicia ambiental. Y en este punto, el artículo 8 del Acuerdo de Escazú establece de que los Estados partes deberán garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. Este aspecto central, esta obligación central que asumen los Estados partes del Acuerdo de Escazú, es complementada también desde una perspectiva aclaratoria en el punto siguiente, donde habla de no solamente el acceso a la acción, sino también el acceso a instancias de impugnación y de apelación, tanto administrativa como judicial, de decisiones que tengan que ver con la información ambiental, con la participación pública en procesos de decisiones ambientales, y también con el acceso a la justicia, y también genéricamente la posibilidad de impugnar y recurrir cualquier decisión que pueda resultar de algún modo adversa o afectar de un modo adverso al ambiente. En el mismo artículo 8, punto 3, está el corazón
de las obligaciones que asumen los estados, de esos estándares jurídicos mínimos que establece el acuerdo en relación al acceso a la justicia, estableciendo que los estados parte deberán garantizar el acceso a la justicia de acuerdo a sus circunstancias o considerando sus circunstancias, y deberán contar con una serie de aspectos y medidas que ya vamos a analizar. Uno de los temas que ha generado alguna controversia es este concepto, esta palabra, esta mención que hace el acuerdo a considerando sus circunstancias. Algunos han sostenido que esta exposición de esta aparición, digamos, de este término considerando sus circunstancias podría significar una limitante o un eximente para la obligación que asumen los estados en esta materia vinculada al acceso a la justicia. En mi opinión, no sería así. En mi opinión, entiendo de que es una verdadera, debe interpretarse como una verdadera cláusula de adecuación, como un recaudo de adecuación que necesariamente los estados deben tener en cuenta, toda vez que cada uno de los estados partes tienen una evolución distinta, tienen una normativa distinta, y entiendo que este término, considerando sus circunstancias, está dirigido a esto, ¿no? A armonizar las normas de Escazú con la evolución y con las características propias de las legislaciones nacionales. ¿Cuáles son estas acciones que deben garantizar los estados? ¿Cuáles son estos compromisos que deben asumir los estados en materia de acceso a la justicia? El primer aspecto importante es que los estados deben garantizar órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Pero además de eso, deben garantizar procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Como vemos, no es cualquier procedimiento, o no con cualquier procedimiento los estados parte cumplen con esta manda que establece Escazú, sino que por el contrario, el acuerdo de Escazú está calificando ese procedimiento, está adjetivándolo con recaudos que son concretos y que deben cumplirse. No cualquier procedimiento implica cumplir con esta manda que asumen los estados a través del artículo 8.3 de Escazú, sino que deben ser procedimientos ágiles, deben ser procedimientos efectivos, deben ser procedimientos que sean verdaderos instrumentos de acceso a la justicia y no una barrera infranqueable para el acceso a la justicia. Deben importar de algún modo una interpretación flexible de las normas procesales para permitir esto justamente, para que sea un instrumento de acceso y no una barrera, no un obstáculo. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina advirtió hace ya varios años, y luego lo ha repetido en diferentes pronunciamientos, de que la interpretación de las normas procesales en materia de las causas ambientales debe hacerse de un modo que no se realice de un modo literal, que no se realice de un modo mecánico, incluso advirtiendo de que la interpretación literal y mecánica de las normas procesales en este tipo de procedimientos podría implicar nada más y nada menos que un verdadero excesivo rigorismo formal. Fíjense entonces que estamos hablando de un procedimiento que debe tener estos recaudos, deben ser procedimientos ágiles, deben ser procedimientos flexibles, deben ser procedimientos oportunos, deben ser públicos y transparentes. Esto impone también la necesidad de que los jueces y los operadores jurídicos tengan en cuenta en cualquier parte del proceso, ambiental, de tener en cuenta la observancia de este principio de publicidad y transparencia a través, por ejemplo, de la realización de audiencias públicas que permitan dotar al procedimiento, en cualquier etapa que se encuentre este procedimiento, el componente o el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. Otro aspecto importante que establece el acuerdo de Escazú en materia de acceso a la justicia es la legitimación amplia. Justamente el acuerdo establece que los estados deberán asegurar la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente de conformidad a la legislación nacional. En el caso de la legitimación, nuestra legislación
ya ha tenido, a partir fundamentalmente de la Ley General del Ambiente y del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, una regulación amplia en materia de legitimación. Recordemos que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie, en tanto que el mismo artículo 30 de la misma Ley General del Ambiente establece una legitimación amplia para cualquier persona pueda accionar en relación a la acción de cese o cesación de los casos de daños ambientales, y también mismo artículo 30, en materia de recomposición, establece una legitimación que va mucho más allá del afectado, ya que también incorpora dentro de los legitimados al defensor del pueblo, a las asociaciones no gubernamentales que tengan como objeto la temática ambiental, al Estado, nacional, provincial o municipal, y a la persona directamente damnificada por el hecho dañoso. Como verán, nuestra legislación ya incorporó esta temática, esta temática vinculada a la legitimación de un modo amplio y de un modo que permita no ser restrictiva en materia de legitimación. Recordemos también que el Código Civil Comercial, en el artículo 1712, establece en cuanto a los legitimados para la acción preventiva que regula ese capítulo del Código Civil y Comercial, que podrán accionar, podrán encontrarse legitimados todos aquellos que acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Es decir, cuando hablamos de la compatibilidad con la legislación nacional, en el caso de la legitimación, nuestra legislación ya ha tenido importantes y significativos avances en esta materia, sobre todo a partir de la aprobación de la Ley General de Ambiente. Otro aspecto importante que establece Escazú y que impacta de un modo directo en el procedimiento ambiental tiene que ver con las medidas cautelares, toda vez que los estados partes deberán garantizar la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer los daños al medio ambiente. Recordemos en este punto que acá tienen una gran importancia estos dos grandes pilares, dos grandes principios del derecho ambiental, como lo son la prevención y la precaución. El principio de prevención y el principio precautorio, que también existen ya mencionados y consagrados en la legislación nacional a partir de la Ley General del Ambiente, pero asimismo también son reconocidos como principios en el propio Acuerdo de Escazú, en el artículo 3, que menciona los principios del acuerdo, menciona a ambos, el de prevención y el de precaución, que tienen directa aplicación en relación a las medidas cautelares. Otro aspecto importantísimo, muy importante, que establece el Acuerdo de Escazú en relación al acceso a la justicia tiene que ver con la prueba, toda vez que en el mismo artículo 8 establece que los estados partes deberán garantizar, deberán contar con medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, como por ejemplo la inversión de la carga probatoria o como por ejemplo la carga dinámica de la prueba. Esto significa un aporte y una evolución importante en materia del procedimiento y un reconocimiento importante a nivel regional de esta institución, particularmente de la carga dinámica de la prueba, que si bien ya estaba referida y mencionada en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, también está consagrada en nuestra legislación nacional. De hecho, el propio Código Civil y Comercial de la Nación establece en el artículo 1735 la posibilidad de que el juez pueda distribuir la carga de la prueba de la culpa o de la acreditación de la diligencia debida, haciendo que quien tenga quien se encuentre en mejor situación para la producción de la prueba, para aportar la prueba, sea quien sea la encargada de hacer la producción de la prueba. En este punto es muy importante tener en cuenta que también aquí aparece un logro interesante que tiene que ver con otro aspecto del acuerdo que vamos a ver inmediatamente, que es que a través de este instrumento de la carga dinámica de la prueba logramos de algún modo armonizar
o equiparar esta especie de asimetría que muchas veces se nos presenta entre los afectados ambientales, los que son justamente las víctimas de la contaminación, y los agentes contaminantes, que muchas veces, o las empresas contaminantes, que muchas veces son contraparte de un mismo proceso, y que hay una verdadera asimetría en cuanto a las posibilidades de uno y otro, en cuanto a la producción de la prueba y en cuanto a la infraestructura que puedan llegar a tener y las posibilidades de producción de la prueba de la contaminación. De allí entonces que es muy importante también este aspecto vinculado a la prueba regulado en Escazú y que se encuentra también dispuesto en uno de los compromisos que asumen los estados a partir del artículo 8. Otro aspecto importante, muy importante que establece el Acuerdo de Escazú tiene que ver con la ejecución de las decisiones en materia ambiental y con la reparación. Aquí es importante tener en cuenta que los estados, de acuerdo al artículo 8 3F, se obligan a contar con mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan relacionadas en materia ambiental. Y también se obligan, en el punto siguiente, a contar con mecanismos de reparación, tales como la restitución al Estado previo al daño, en este caso estamos hablando de la reparación in natura, la restauración, la compensación, el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. Estos dos aspectos, tanto el de la ejecución de las decisiones como los mecanismos de reparación, están vinculados con un tema central de derecho ambiental, que es la efectividad. Es muy importante que estas acciones, estas medidas de cumplimiento sean posible establecer, sobre todo teniendo en cuenta que el procedimiento ambiental y la sentencia ambiental es una sentencia muchas veces atípica, que no pone fin al proceso, sino que muchas veces es el inicio de un procedimiento, de un trayecto, de un tiempo que se puede extender en el tiempo, y en ese tiempo es donde se deben cumplir los mecanismos de ejecución, y además de eso, establecer no solo los mecanismos de ejecución, sino también establecer el modo en el cual se va a controlar la ejecución de esa decisión judicial. De allí entonces que adquiera gran importancia esta obligación que asumen los estados también a partir del Acuerdo de Escazú en cuanto a la necesidad de contar con mecanismos de ejecución y cumplimiento oportunos y efectivos, pues esto hace, como decía recién, a la efectividad misma del derecho ambiental. Otro aspecto que establece también el Acuerdo de Escazú es la posibilidad o que cada parte, que cada Estado parte, deban promover mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos que proceda, esto es muy importante aclararlo, en los casos que sea procedente, tales como la mediación o la conciliación, y que puedan permitir, por un lado, o la solución o la prevención de nuevas controversias. Es muy importante aclarar que solamente, y el propio artículo lo aclara, solamente permitirá que estos mecanismos alternativos de solución de controversias ambientales puedan operarse, puedan activarse, siempre y cuando sea procedente, teniendo en cuenta la naturaleza y la naturaleza de los derechos e intereses que se encuentren comprometidos en esa controversia. Y lo importante es la última parte, donde no solamente se apunta a la solución de la controversia, sino también a la prevención de futuras controversias, es decir, en definitiva, la prevención de eventuales daños ambientales que pudieran ocasionarse. Un punto muy importante y quizás transversal a todo lo que estábamos viendo tiene que ver con que este acceso a la justicia tiene que ser garantizado para todos y para todas, sin exclusiones. Y esto importa al Estado una obligación especial, que lo establece el Acuerdo de Escazú de un modo muy específico, pues impone al Estado la obligación de que debe atender muy especialmente a aquellos sectores, personas o sectores o grupos vulnerables, es decir, garantizar que los sectores y las personas y los grupos vulnerables tengan derecho al acceso a la justicia, y para esto deben establecer mecanismos
que lo igualen al resto de la sociedad, ya sea mecanismos de asistencia técnica, mecanismos de asistencia técnica gratuita, mecanismos de información específicos que permitan que la participación de estas personas o de estos grupos vulnerables se haga en un pie de igualdad con el resto de la sociedad, tanto en materia de información ambiental como en materia de acceso a la participación pública, como en materia de acceso a la justicia. Como diría Néstor Caferata, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que iguala a desiguales. Esto es muy importante tener en cuenta y debe ser especialmente observado por el operador jurídico, por el juez, en cada una de las intervenciones relativas a estos tres aspectos que regula Escazú: formación ambiental, acceso a la información ambiental, acceso a la información pública, a la participación pública en asuntos ambientales y, fundamentalmente en el tema que nos ocupa, el acceso a la justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú ha sido ya un importante antecedente que ha tenido una nutrida aplicación en la jurisprudencia nacional, a pesar de que hace poco más de 2 años que está vigente, se ha tenido aplicación en diversos pronunciamientos en la justicia nacional, ya sea en las justicias provinciales, en la justicia federal, y donde se han hecho abordajes de distintos temas que trata Escazú, como por ejemplo la información, el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación pública, en materia de legitimación, en materia de prueba, en materia de protección a las personas que actúan como defensores de derechos ambientales. Es decir, ha tenido un conjunto de pronunciamientos, ya ha habido un conjunto de pronunciamientos. En el material que seguramente hará llegar a reflejar, van a poder advertir algunas de estos pronunciamientos y poder analizarlos. Y lo importante es que hay una aplicación cada vez más extendida, cada vez más importante de las pautas del Acuerdo de Escazú, incluso con la particularidad de que el Acuerdo de Escazú ha tenido una referencia aún antes de estar vigente. En un fallo muy importante, FARC contra YPF, la justicia determinó aún antes de su vigencia la referencia al Acuerdo de Escazú, por supuesto, no como aplicación directa, pero sí como pauta interpretativa en relación al derecho al acceso a la información ambiental. Fíjense en la importancia del acuerdo, que ya aún antes de su vigencia ya había referencias a su aplicación como pauta interpretativa. Me podría referir a muchos de estos pronunciamientos muy importantes, el tiempo no me lo va a permitir, pero sí quiero hacer una referencia final a un pronunciamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que ya en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hace referencia al Acuerdo de Escazú en la causa Edenor y otros contra la provincia de Buenos Aires sobre acción declarativa de constitucionalidad, donde los accionantes planteaban la inconstitucionalidad de un procedimiento de reglamentación que había aprobado la provincia de Buenos Aires. Este procedimiento, si bien se había ya modificado al momento de llegar la causa a la Corte decidió igual expedirse sobre este tema, rechazando la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad planteaba de que había una incompatibilidad entre la normativa provincial, la regulación provincial, con las normas federales. No lo entendió así la Corte Suprema, pero lo importante acá es que en uno de sus votos, particularmente en el voto del doctor Horacio Rosati, se cita el Acuerdo de Escazú, y no se lo cita en cualquier parte de la sentencia, sino en el corazón mismo de la sentencia. En el corazón mismo de la fundamentación de la sentencia se cita el Acuerdo de Escazú. Se cita en el mismo párrafo en donde se expone el artículo 41 de la Constitución, la cláusula ambiental nuestra. Se cita también inmediatamente después la interpretación que la Corte Suprema de Justicia ha hecho del artículo 41, lo cual permite advertir la existencia de un componente ambiental en el Estado de Derecho, e inmediatamente después se cita el Acuerdo de Escazú, tanto en su artículo primero, en cuanto refiere al objetivo de lograr que las personas, las generaciones presentes y futuras, tengan derecho a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sustentable. Inmediatamente después también se cita el preámbulo del Acuerdo de Escazú en cuanto refiere al desarrollo sostenible y a las 3 dimensiones que el desarrollo sostenible abarca: la dimensión económica, la dimensión
dimensión social y la dimensión ambiental. Es decir, no solamente se lo cita, sino que se le da un lugar central, una centralidad muy especial al Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es en síntesis lo que quería exponer en estos minutos, en la certeza de que es muy importante y muy especial cómo impacta el Acuerdo de Escazú en el procedimiento ambiental, y es muy importante la interpretación que de estos principios, de estos aspectos que recién he mencionado, realice cada uno de los operadores jurídicos, porque de este modo no solamente permitirá y garantizará la efectiva observancia del Acuerdo de Escazú, sino que también estaría garantizando un tema central en el derecho ambiental, que es la efectividad, y de este modo asegurar para las generaciones actuales y las generaciones venideras el derecho a vivir en un ambiente sano. Muchas gracias.